Muy bien. Eh, buenos días, doctor, por darnos esta oportunidad de darnos esta tarea y así resolver, eh, tener nuevos aprendizajes, ¿no? En la investigación. Vamos, como dice acá en la letra A, determina y desarrolla la escuela económica con la que relaciona el fenómeno económico. Como dice el número B, explica qué concepto de la economía estudiado en clase relaciona con el fenómeno económico. Se dice analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico. D dice analizar desde la perspectiva microeconomía en el fenómeno económico, ¿no? Bien, eh, vamos a ver, mi nombre es Ruth Lisset Guamán Paz, Ruth Lisset Guamán Paz, y curso, bueno, mi nombre es Ruth Lisset Guamán Paz, soy alumna de la Universidad de Tecnología del Perú, del primer siglo, y mi curso que voy a exponer ahora es la economía general, ¿no? Sesión 40701, y como su persona o docente es el ver Julio Valvillos Granado, y el tema vamos a tratar el fenómeno económico de la pandemia, ¿no? El desempleo en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, cuando vino, muchas personas se quedaron desempleados. Igualmente ahorita en la actualidad estamos eh, ¿no? Y también seguimos con la pandemia, pero ya no en general, sino en algunas personas nomás que lo brinda el COVID-19. Bien, eh, vamos a ver el fenómeno económico de la pandemia, como mencionamos, que es el tema, es una introducción, ¿no? Vamos a ver el fenómeno económico real y la economía como una ciencia y el fenómeno económico manifestado en la realidad y el sector económico perturbando la familia, ¿no? Bien, el fenómeno económico real se viene relacionando con la escuela económica de una perspectiva macroeconómica y la perspectiva microeconómica, ¿no? Detallaremos de cómo este fenómeno percute en la época actual a raíz de la pandemia y empezando con la explicación y definición exacta acerca de la economía, ¿no? La economía como una ciencia. La economía es una ciencia que estudia a las familias, empresas, gobierno, que se organiza recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer necesidades y obtener eh, un bienestar mucho mejor, ¿no? Como vemos acá en la economía, por ejemplo, este es uno, dos, tres, y este es el más grande, ¿no? O sea, así va creciendo la economía, ¿no? Bien, y vamos a ver también el fenómeno económico manifestado en la realidad, ¿no? En la realidad viene a ser un impacto en la economía de un territorio, por ejemplo, en las lluvias, viene a ser un fenómeno meteorológico, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares del Perú, la lluvia es inmensa, ¿no? Incluso lleva todas las siembras que algunos agricultores los siembran incluso en la calor, a veces, o sea, ahorita en aquel actualidad, eh, la globalización, digamos, del calentamiento global está más elevándose, ¿no? Y la escasez de los productos también a veces no producen, ¿no? Debido tal vez de mucha calor, ¿no? Tal vez la lluvia incluso le lleva, ¿no? Mediante la acrecentada, ¿no? Como vemos acá, aquí está una lluvia inmensa que viene igualmente en las costas también, ¿no? Vamos a ver en el sector económico perturbando familia. Aquí se viene el sector laboral conllevando problemas de salario, inversiones y ahorros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá vemos las imágenes, acá, ¿ves? Eh, Como vamos a pasar al siguiente en la economía, ¿no? Como vemos acá, la economía, aquí está, ¿cómo es? Ve.
Ahí viene. Es una economía que el estudio de los principios y las normas determinan el volumen de la producción de bienes y servicios, ¿no? A nivel del empleo y las rentas, el funcionamiento de los sistemas de precio, a la distribución de la renta, ¿no? Y por este estudio es una conducta humana como un medio de satisfacción. Además, tiene una importante labor de estudiar, ¿no? De estudiar, eh, ¿no? Y los procesos de la producción de bienes y servicios para la utilización del consumidor, ¿no? Por ejemplo, ahí dentro de esto tenemos dos puntos, ¿no? El sistema económico según exista o no propiedad privada, el sistema económico según el mecanismo de coordinación o de toma de decisiones, ¿no? Eh, Vamos a ver dentro del sistema económico según exista o no propiedad privada. Dentro de ellos encontramos la economía capitalista, la economía socialista y la economía mixta. Vamos a ver en el sistema económico según el mecanismo de coordinación o de toma de decisiones. Dentro de esto encontramos la economía tradicional, la economía unitaria, la economía de mercado, ¿no? Dentro de estos sistemas, ¿no? Veamos al siguiente. En la escuela económica de keynesiana, Keynes, la demanda agregada a por ejemplo, Keynes, en la escuela Keynes, el pensador más representativo de esta escuela, que estudió en la Universidad Caribe. Además, en esta universidad fue una de las primeras acreditadas de la carrera de economía. Eh, no, como vemos el personaje, él es el Keynes, y la demanda agregada, la sumatoria del gasto de los hogares, las empresas y el gobierno. O sea, son muchos de los principales postulados de esta teoría propuesta por Keynes, ¿no? En la crisis financiera mundial en el 2007-2008, otorgó soporte técnico a política económica adoptado por varios gobiernos, entre ellos el Estados Unidos y el Reino Unido, como concisación a la crisis, ¿no? Como vemos en la escuela de Keynes, representante John Max Keynes, su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, dio respuesta a la dispresión económica de 1929 que afectó a todo el mundo, ¿no? En 1929, el Estado sería el motor para resolver el problema de la recesión y el desempleo mediante el aumento del gasto público. Por ejemplo, ahora, digamos, se está este, teniendo una crisis económica, ¿no? Un caos, ¿no? Por ejemplo, las cosas están subiendo, ¿no? Y algunas personas no tienen para que se compren las cosas, ¿no? Sus necesidades, como decir, pero el gobierno, digamos, debe dar una solución, como él es la máxima autoridad, ¿no? Por ejemplo, el Estado, ¿no? ¿Cómo puede hacer, por ejemplo, que las cosas están demasiado caras? Y algunas personas están sobreviviendo, no sé cómo. Pero bueno, John Maynard Keynes en 1883 y en 1946 se trata de una economía que dedicó la mayor parte de su intensa obra a, a entender las crisis financieras públicas en 1936. Eh, en su artículo, El fin de la
del laissez-faire había argumentado que el libre mercado se sustentaba tan solo en principios metafísicos que había que eliminar para poder realizar un análisis basado en hechos reales, ¿no? O sea, por ejemplo, con Miles Keynes en 1833 y 1946, su idea que describía la obra de Keynes en la teoría general del empleo, el interés y el dinero podrían ser las siguientes, ¿no? La mejor manera de estimular la demanda sería utilizar la política fiscal, el ¿no? Difícil público. Y su idea era que los gobiernos debían tratar, ¿no? De estimular la demanda que había en la economía. Y pensaba que la política económica era la herramienta clave para sacar a un país de la crisis, ¿no? Y el fenómeno económico, o sea, él buscaba satisfacer sus necesidades, eh, define formas entre eh, el ser humano buscaba satisfacer sus necesidades, define formas, entre ellos tenemos el fenómeno social, ¿no? Y el fenómeno social que otorga coordinaciones de los individuos para poder lograr y obtener los bienes y servicios, ¿no? Entre las características tenemos que se explica por leyes. Está relacionado con la sociedad, puede ser invisible y según globales, ¿no? Por ejemplo, los problemas económicos de una comunidad, ¿no? Como vemos, como habíamos mencionado, la economía en algunas comunidades generan mucha crisis, ¿no? ¿No? Globalmente, ¿no? El desempleo de la raíz de la pandemia, digamos, la propagación del coronavirus, viene generando una alta incertidumbre sobre el tamaño del efecto sobre la economía. A partir del primer caso confirmado por el coronavirus, han sido registrados más de 4 millones de individuos contagiados, ¿no? En casi 180 territorios, ¿no? O sea, habita cuenta de la hoy y con coyuntura de incertidumbre y miedo a la contratación del trabajo, ¿no? Digamos, en desempleo de raíz de la pandemia, cuando vino la pandemia, muchos factores, muchos individuos tuvieron contrato en empresas, incluso, pero sin embargo, el dueño de las empresas tomó una acción de despedir a sus empleados, ¿no? A sus trabajadores. Motivo que vino la pandemia y de repente no hubo ingreso que no le quedó de otra, despedir. Y también había muchos, digamos, que no tenían trabajo. Un caso, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la actualidad seguimos con la pandemia, porque en sí no es mayor, no es como el 2020, ¿no? Pero seguimos, algunas personas siguen con el COVID, incluso llegan a las clínicas, siguen con esa enfermedad, ¿no? Y seguimos luchando, ¿no? Adelante, ¿no? Bien, vamos a ver la perspectiva macroeconomía y la perspectiva microeconomía. La perspectiva macroeconomía disciplina surgió a causa de la gran depresión ¿no? El expulsado del estudio de macroeconomía fue el gran pensador Keynes, ¿no? Como habíamos mencionado, ser él, ¿no? Y el perspectiva microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos, ¿no? En su interacción con el mercado, ¿no? O sea, ese es su trabajo, ¿no? Como vemos acá el precio, la oferta, la demanda, ¿no? Eh, Vamos a ver el mercado en la economía, ¿ya?
El mercado y la economía, los funcionarios del mercado se relacionan con la oferta y la demanda, estableciendo participantes de una negociación, fijando el precio, ¿no? Fijando precios y resolviendo costos de los productos, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen dice compro, vendo, ofertas, ¿no? Y la demanda, cantidad que los consumidores desean adquirir, dicho bien, ¿no? Y la oferta es el conjunto de bienes y servicios que están dispuestos para ser vendidos en el mercado en determinado momento, a precios definidos, ¿no? Eh, Como vemos en la teoría de la oferta y la demanda, es importante conocer cómo funcionan los mercados, ¿no? Eh, claro que, ¿no? Eh, No, claro que nos ayudará a tomar decisiones tradicionales cuando interactúa en el mercado, ¿no? Recuerda que los compradores determinan, no sé, en la demanda y en la oferta, ¿no? Los compradores determinan la demanda y los vendedores determinan la oferta, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la ley acá, en la ley de la demanda, si el precio del helado aumenta a 20 soles o el vaso, el vaso, las personas comprarían menos helado y quizás empezarían a tomar yogur congelado. En cambio, si el precio del helado disminuye a tan solo 0 a 20 céntimos por vaso, las personas comprarían más helado. En relación en el precio de la cantidad, la demanda es vendedora para casi todos los bienes de la economía y hechos en una relación tan generalizada que los economistas demuestran la ley de la demanda. Es decir, si todos los demás permanece constante cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad de la demanda de dicho bien disminuye y cuando el precio disminuye, la cantidad de la demanda la aumenta, la demanda aumenta relacionada a inversiones, ¿no? Vamos a ver en la oferta y la demanda, ¿no? Eh, en la oferta y la demanda, eh, como primer punto, ahora los combinaremos para ver cómo determinan el precio de la cantidad de un vendido, ¿no? En el mercado. Los, los, los compradores y vendedores mueven naturalmente el mercado hacia equilibrio la oferta, ¿no? Y la demanda. El equilibrio de, el equilibrio de una situación en la que el mercado ha llegado a nivel en el cual la oferta equivale a la cantidad de la demanda, ¿no? Bien, creo que vamos a pasar al siguiente tema. Por ejemplo, en el papel del Estado, eh, ha sido centro de constante debate, principalmente en la competencia de los gobiernos, respetando los temas del tema de servicios de salud, por ejemplo, las clínicas, ¿no? En la pandemia hubo una regularización, por ejemplo, en las clínicas privadas, incluso fueron elevadas los medicamentos y lo que hizo el presidente, ¿no? Bueno, es un breve repaso, ¿no? Un breve explicación, ¿no? El desempeño funciona económico de la manera eficiente, fomentando equidad, estabilidad y el crecimiento económico. El Estado se debe regir de justicia, igualdad y valores sociales, ¿no? Eso, bueno, en conclusión, dando al fenómeno escogido sobre el desempleo a raíz de la pandemia, hemos buscado tres medidas.
la intervención por los cuales se podría ayudar a disminuir el desempleo en el papel del Estado de la economía, el reitero parcial, cesantía, los subsidios de desempleo, la reducción, cotización a pensión y trabajo en la casa y teletrabajo, ¿no? Los propuestas solución respectivo al momento, al al fenómeno en que las empresas contraten por ahora voluntariado, ¿no? Eh, digamos, seguridad del empleador, ¿no? Y aplicando los tomos laborales. Y cuando terminan esta pandemia, o sea, la pandemia, ¿cuándo terminará? Porque en sí seguimos, porque, digamos, algunas personas siguen con el COVID. Eh, bueno, ¿cuándo será, digamos, el fin que no haya esa enfermedad? Ya. Depende de los mercados, no mencionado en conclusión, es necesario aplicar sistemas crónicos, los cuales se encargan de organizar la producción, la distribución y el consumo, ¿no? Beneficios de una sociedad particular, ¿no? El objeto más relevante para el estudio estas ciencias sociales son satisfacer las necesidades humanas para la obtención de resultados individuos y colectivos, ¿no? De la sociedad, al igual que analizar la relación entre los recursos que son de carácter limitado y las necesidades que son de carácter eliminado para lograr una mayor ganancia para menor inversión y el uso de los productos creados para que tengan los consumidores una mercancía o servicio de todas estas mercancías y el servicio son medidas a través de uso de los consumidores, ¿no? Eso sería, digamos, una pequeña conclusión y aparte de eso, digamos, como dice acá, como dice acá, por ejemplo, acá dice la pandemia, destrucción, ¿no? La escasez, la pobreza, la delincuencia. Por ejemplo, en la pandemia, durante hubo, digamos, una, o sea, eh, un fenómeno inmenso, ¿no? Que hemos vivido, ¿no? Hemos tenido, tanto como las pérdidas de familia, pérdida de amigos, pérdida de seres queridos, ¿no? Que uno se apreciaba, ¿no? ¿No? Un fenómeno, o sea, y también, digamos, una crisis global, ¿no? Del Perú. Algunos incluso no tenían trabajo, eh, no tenían que alimentarse, pasaban días y días sin comer, no teníamos una escasez y seguimos ahorita por causa de la pandemia, algunas personas siguen sin trabajo, las cosas están subiendo, está empeorando, ¿no? Bueno, ha sido eh, este pequeño tema que he elaborado, tratado de hacerle lo más coherente, lo más resumido, doctor, especialmente para usted que estoy explicando. Espero su comprensión y como estamos en el primer siglo, iremos mejorando, ¿no? Bien, muchas gracias por esta oportunidad.